En la madrugada del 12 de enero, en el pueblo de Valle de Zaragoza, el vigilante del Panteón Municipal se quedó sentado por horas en el rincón más oscuro de la sala de descanso. Nadie más estaba allí, y tampoco hacía falta. El silencio lo envolvía todo, pero no era un silencio cualquiera. Era de esos que pesan, que retumban sin hacer ruido, que parecen contener algo que no se ve. Frente a él, sobre la mesa metálica, había una caja de cartón húmeda, deformada por el tiempo. No la tocaba, solo la miraba. Parecía temer que al mínimo movimiento algo dentro despertara. Hacía más de 27 años que Esteban cuidaba ese camposanto. Hombre callado, acostumbrado a la rutina de los muertos, sabía cuándo algo se salía de lo común. Y esa noche lo sabía. Algo había cambiado. Había cometido un error. Uno silencioso, casi insignificante a los ojos de otros, pero enorme dentro de él. No era fácil explicarlo. Ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. ¿Cómo contar que todo empezó con una cena familiar y un comentario que al principio no pareció tener importancia? El frío de la madrugada no era normal. No venía del viento ni de las piedras. Era como un frío interior que lo seguía incluso dentro del cuarto. La lámpara sobre su cabeza parpadeaba cada cierto tiempo, como si no quisiera mantener la claridad por mucho. El café se había enfriado hace rato y su mano, temblorosa, ya no lo sostenía. Lo único que hacía era mirar esa caja. Una caja que no debería estar ahí, que nunca debió haber salido de donde la encontró. Esteban era un hombre de tierra, de hábitos simples, de silencios largos. Nadie fuera de su familia sabía siquiera su segundo apellido. A nadie le importaba. Siempre fue así. Pero esa semana algo dentro de él empezó a romperse. No por miedo ni por creencias. Era otra cosa, algo más profundo, más real. Lo que no imaginaba es que aquella noche marcaría el inicio de algo que no podría revertir. Algo que no se borra, que no se explica. Una cadena de consecuencias nacida de un favor inocente. Si tan solo hubiera dicho que no, si tan solo hubiera ignorado esa petición, pero no lo hizo. Y ahora, mientras el reloj marcaba las 3:17 y ni siquiera los perros ladraban, Esteban sentía que ya no estaba solo. Si eres de los que disfrutan historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y contarnos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida. Unos días antes de esa madrugada tensa, Esteban había llegado a casa con el uniforme lleno de polvo y las manos ásperas por el trabajo. Al entrar, sintió el olor del arroz recién hecho, del frijol cocido, del chorizo frito sobre la sartén. Andrea, su hija, estaba en casa por vacaciones. Estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Durango y hablaba sin parar, con los ojos brillantes, como si la vida le cupiera entera en la voz. Durante la cena, entre cucharadas y risas, soltó una frase que lo detuvo en seco. Nos encargaron analizar un cráneo humano para una práctica. Dicen que tiene que ser real. Imagínate, papá, si encontraras uno ahí olvidado en el panteón, nadie se enteraría, ¿verdad? Lo dijo sonriendo, como si fuera solo una idea absurda. Pero él no sonrió. No hizo ningún gesto, bajó la mirada y siguió masticando. En su interior algo se movió. No era enojo, era otra cosa, un presentimiento. Esa noche el sueño no llegó. Se recostó temprano, pero cerraba los ojos y sentía que la oscuridad se le metía en los pulmones. Escuchaba cada crujido de la madera del techo, cada cambio en el viento. Andrea dormía en su habitación, ajena a la inquietud de su padre. Al amanecer, Esteban salió más temprano de lo habitual. Caminó las calles de tierra del pueblo. Saludó con la cabeza a los pocos que abrían sus negocios y entró al cementerio antes de que el sol se alzara por completo. No tenía un plan claro. Solo caminó hacia el fondo, donde está el osario. El osario era un cuarto bajo, con paredes húmedas y una puerta metálica que siempre chirriaba al abrirse.
Pocas veces alguien entraba ahí. Esteban, sí. Sabía qué había en ese lugar. Cajas apiladas, numeradas con marcador viejo, conteniendo los restos de quienes ya nadie venía a visitar. Cuando una tumba vence su plazo y nadie paga por renovarla, se desocupa y los huesos van a parar allí. Entró con una linterna en mano. La luz eléctrica no funcionaba desde hacía años. El aire adentro era pesado, dulce y mohoso. Con pasos lentos, recorrió las estanterías hasta que se agachó frente a una caja en particular. Era vieja, con la tapa floja. La levantó y vio el cráneo. Estaba limpio, aunque le faltaba un pedazo en un costado. Tenía los dientes casi completos y parecía sonreír. No dijo nada. No pensó demasiado. Cerró la caja, la apartó al fondo del estante y la dejó ahí, como quien marca una decisión. Ese día no se la llevó, aún no, pero la idea ya había echado raíces en su cabeza. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien te pidiera algo así? Quédate con nosotros hasta el final. Lo que ocurrió después fue más allá de lo que Esteban podría haber imaginado. Cuando terminó su jornada ese día, Esteban esperó a que el último sepulturero cerrara el portón. Revisó los pasillos una vez más, como siempre hacía, y regresó al osario. No encendió la luz. No lo necesitaba. Con la linterna en una mano y la bolsa de plástico en la otra, regresó hasta aquella caja. La sacó del rincón donde la había escondido y la envolvió con cuidado. Nadie lo vio salir. Eran cerca de las 7:30 de la noche y la bruma ya comenzaba a descender sobre el pueblo. El trayecto hasta su casa era corto, apenas 4 cuadras de veredas irregulares, pero esa noche pareció eterno. Las luces de los postes titilaban. El aire soplaba con más fuerza. Y aunque volteara, no había nadie detrás, pero lo sentía. Llevaba la caja bajo el brazo, cubierta con una bolsa de supermercado color naranja, de esas que se rompen con facilidad en las esquinas. Parecía que cargaba cualquier cosa, menos un cráneo. Pero el peso no era físico, era otra clase de carga, la que no se puede explicar a nadie. Al llegar, encontró a Andrea en la sala, mirando su celular. Lo saludó con normalidad, pero notó la expresión de su padre. Él no dijo nada. Solo fue hasta la mesa, colocó la caja y la destapó lentamente. Andrea no reaccionó de inmediato, miró en silencio y luego dejó escapar una exclamación corta, una mezcla entre asombro y emoción. Tomó el cráneo con cuidado, como si fuera de cristal. «Papá, está perfecto», dijo en voz baja, como si se lo dijera a sí misma. Sin perder tiempo, lo llevó hasta el patio trasero. Allí, junto al lavadero, había una estantería metálica vieja donde solían guardar trapos, cubetas y herramientas. Andrea limpió un espacio, colocó el cráneo y lo cubrió con una manta oscura. Todo el proceso duró menos de 5 minutos. Para ella, era un material de estudio. Para Esteban, era algo más. Se quedó en la puerta de la cocina observando en silencio. Algo en el ambiente cambió. No era miedo, era incomodidad. Un temblor suave que comenzaba en el estómago. Le pidió a su hija que no lo metiera dentro de la casa. «Déjalo ahí, hija, por favor. No es por susto, es por respeto». Ella no discutió. Sonrió, lo abrazó y entró al cuarto. Esa noche Esteban no pudo dormir. No por remordimiento, era otra cosa. Una presencia que no podía describir. Algo lo mantenía alerta, con los ojos abiertos, escuchando todo. Y lo peor, aún no había comenzado. ¿Ya compartiste este video con alguien que ama historias reales que ponen los pelos de punta? Hazlo ahora mismo. Tal vez tú también conozcas a alguien que, sin saberlo, trajo algo a casa y lo despertó. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando el sonido seco de un ladrido rompió el silencio dentro de la casa. Esteban no estaba dormido. Nunca llegó a cerrar los ojos. Se incorporó en la cama al oír a Canelo, el perro viejo que apenas veía y ya casi no ladraba.
El animal gruñía bajo, con un tono grave que hacía mucho no se escuchaba. Esteban se levantó y fue hasta la cocina. Desde la ventana vio al perro rígido, mirando fijo hacia el rincón donde Andrea había dejado el cráneo. El trapo que lo cubría ya no estaba. Tal vez el viento lo arrastró, tal vez no. Llamó en voz baja al animal, pero no respondió. Tomó un vaso con agua y lo lanzó suavemente hacia Canelo para asustarlo. El perro giró la cabeza un momento, lo miró con algo que parecía reproche y volvió a fijar la vista en el mismo punto del patio. Esa mirada no era de simple alerta, era como si viera algo que Esteban no podía ver. Volvió a la cama, pero el sueño nunca vino. Se cubrió con la manta y aún así sentía frío. No era por el clima, era un frío distinto que no venía del cuerpo sino de algo más profundo. Su esposa dormía con el ventilador encendido, como si nada pasara, pero él tiritaba. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un chirrido. Al principio, pensó que era el portón del panteón, pero ¿cómo? No estaba allí. Se sentó en la cama. Silencio. Se recostaba otra vez. El sonido volvía. Una y otra vez. No había lógica, pero estaba ocurriendo. Al amanecer, se arrastró hasta la cocina con los ojos hinchados y la cabeza palpitando. Encendió el fogón y preparó café negro, tan fuerte que parecía alquitrán. Mientras esperaba, Andrea apareció en pijama, con el cabello revuelto y expresión confusa. «Papá, ¿me hablaste anoche?» Él se congeló. Escuché que alguien tocó suavemente mi puerta. Luego oí que me llamaban. Era tu voz. Esteban la miró sin saber qué responder. No recordaba haber salido del cuarto. Tampoco soñó. Al menos eso creía. Andrea continuó. Esperé unos segundos. Luego abrí. Pensé que eras tú, pero no había nadie. Canelo estaba ahí, mirando al fondo del patio, igual que ahora. El café en la mano de Esteban temblaba. Esa no era imaginación, ni de él ni de ella. Algo más estaba ocurriendo. Miró por la ventana, hacia donde el cráneo seguía posado, ahora descubierto. El aire parecía más denso, y en su estómago volvió aquella sensación. No estaban solos. Algo o alguien no quería estar allí. Si te está atrapando esta historia, deja un en los comentarios. Vamos a ver cuántos sienten que también están siendo observados mientras la escuchan. Esa misma tarde, mientras el cielo comenzaba a oscurecer sobre los cerros de Valle de Zaragoza, Esteban cerraba su jornada como todos los días. Guardó las herramientas en el cuarto de mantenimiento y se preparaba para salir cuando un estruendo seco lo detuvo en seco. Fue como si una tabla se hubiera partido al medio o como si algo pesado hubiese caído al suelo con violencia. El sonido no venía del exterior, venía del fondo, del osario. El cuerpo de Esteban reaccionó antes que su cabeza. Tomó la linterna que siempre llevaba colgada al cinturón y caminó en dirección al viejo depósito. El viento empezaba a soplar con fuerza y la luna apenas se asomaba detrás de nubes opacas. Empujó la puerta metálica del osario que crujió como siempre, pero esta vez no fue un sonido normal. Parecía más profundo, como si el metal se resistiera. Entró. El aire dentro estaba más denso que de costumbre. El foco del techo seguía sin funcionar desde hacía años. Iluminó con la linterna las estanterías cubiertas de polvo y telarañas. Al llegar al fondo, se detuvo. Una caja estaba tirada en el suelo, rota, abierta, los huesos esparcidos por el cemento. Costillas, fémures, fragmentos sueltos, como si alguien los hubiera arrojado con rabia. La caja tenía un número escrito con marcador negro, medio borrado pero todavía visible. Esteban se agachó lentamente, apuntó con la luz y sintió que el corazón le dio un vuelco. Era la misma caja, la que él había tomado días atrás, la que había escondido cuidadosamente al fondo de la estantería para que nadie la notara. Nadie más lo sabía.
Nadie tenía por qué moverla, y sin embargo, ahí estaba, abierta, expuesta, como si alguien o algo hubiera ido a buscar lo que era suyo. Esteban se incorporó con lentitud. La linterna temblaba en su mano. No hizo preguntas, no gritó, no trató de entender. Solo retrocedió con pasos firmes, sin mirar a los lados. Cerró la puerta a medias, no con llave, no esa vez, y caminó de regreso a la entrada sin hablar con nadie. El viento soplaba más fuerte, silbaba en sus oídos como una voz que intentaba decirle algo sin usar palabras. En ese trayecto entre lápidas y sombras, sintió por primera vez que algo estaba mal desde la raíz, que lo que había hecho no era un simple favor, había cruzado una línea. Y lo peor de todo es que apenas comenzaba a comprenderlo. ¿Alguna vez sentiste que algo que hiciste, por más pequeño que fuera, desencadenó algo mucho más grande? Cuéntalo en los comentarios. Leemos cada historia. Tal vez la tuya sea la próxima. La casa estaba en completo silencio cuando Esteban regresó esa noche. La televisión del cuarto sonaba baja. Su esposa dormía con la cabeza hundida en la almohada y Andrea ya no estaba en la sala. El ambiente no era tenso, era distinto, como si todo se hubiera detenido en una calma demasiado perfecta. No tardó en notar que el frío no había quedado en el cementerio. Le seguía. Y no era el frío del invierno ni de la madrugada. Era algo más interno, algo que no se podía abrigar. Un escalofrío que parecía venir desde la médula, desde lo más profundo del cuerpo. Se sirvió un café recalentado. El líquido estaba espeso, casi sin sabor. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a la ventana que daba al patio. Canelo seguía ahí, acostado pero con los ojos abiertos, mirando el mismo rincón de siempre. Aquel donde el cráneo reposaba cubierto a medias por la manta oscura. El perro no se movía, no pestañeaba. Esteban desvió la mirada, ya no podía sostenerla mucho tiempo. Recordó a su padre. También fue enterrador. Lo crió entre tumbas, velorios y tierra mojada. Siempre le decía que había cosas que no se tocan, no por miedo, por respeto. En su juventud no entendía bien esas palabras. Hoy le hacían eco. No sabía por qué, pero esa noche algo le oprimía el pecho. Caminó por la casa en silencio. Pasó por el pasillo, deteniéndose frente a la habitación de Andrea. No hizo nada, solo escuchó. El crujido de la madera bajo sus pies, el zumbido lejano de un poste mal conectado en la calle, y de fondo, el mismo chillido que había escuchado la noche anterior, el sonido metálico de una puerta pesada que se abría con lentitud. Se asomó por la ventana otra vez. Todo estaba igual. El trapo seguía ondeando levemente con el viento. Canelo, inmóvil. Nada visible había cambiado, pero el cuerpo de Esteban lo sabía. Algo no estaba bien. Intentó dormir. No lo logró. Se recostó, se cubrió por completo, pero sentía que el frío respiraba con él, como si compartiera la cama con una ausencia que se hacía presente. El reloj marcaba las 3:12. Respiró hondo. Los ojos le ardían. El estómago parecía vacío. Y al cerrar los ojos, una última vez, lo volvió a escuchar. Esa vez más claro, más cerca, como si alguien se arrastrara con lentitud por el corredor de la casa. ¿Sientes que algo te observa incluso cuando estás solo? Dale me gusta a este video si sabes lo que es convivir con esa sensación invisible que te sigue, aunque nadie más la note. Esteban no pudo seguir con la rutina. El cuerpo le obedecía, pero la mente estaba en otra parte. Algo lo empujaba a volver al osario, pero no para mirar huesos, ni para comprobar si la caja seguía allí. Quería saber quién era. No podía quitarse esa sensación del pecho, como si le debiera algo a alguien que nunca conoció. Sabía que en un rincón polvoriento de la oficina del Panteón había un registro viejo, un libro encuadernado en cuero agrietado, lleno de números escritos a mano, lápiz y tinta mezclados, como si varias generaciones lo hubieran llenado sin mucha organización.
Lo sacó con cuidado de la estantería oxidada y lo apoyó sobre la mesa de metal. Estaba pesado, olía a humedad y tiempo, pero era su única posibilidad de encontrar una conexión. Comenzó a hojear lentamente. Las páginas crujían al pasar. Algunas estaban rotas, otras apenas legibles. Cada línea contenía datos básicos: número de caja, nombre, si lo había, fecha de ingreso, observaciones. Muchos nombres estaban tachados, mal escritos o simplemente decían NN. Cuando ya pensaba en rendirse, en una hoja medio arrancada encontró el número. Era el mismo que había visto en el lateral interior de la caja caída, 416C. Su dedo tembloroso recorrió la línea. Leyó en voz baja: sexo masculino, edad estimada entre 25 y 35 años, ingreso invierno de 1998. Causa de muerte no determinada, procedencia desconocida, observación sin identificación, enterrado como no reclamado. No había nombre, ni fecha exacta, ni historia, solo una entrada más en una larga lista de olvidados. Esteban se quedó allí, inmóvil, con las manos aún apoyadas sobre la hoja. Algo dentro de él se rompió, no por miedo, sino por vergüenza. Había sacado parte de alguien que nunca tuvo rostro, nunca tuvo despedida, que nadie fue a buscar, que ni siquiera recibió una placa con su nombre. Ese pedazo de hueso que llevó a su casa no era un simple cráneo. Era lo único que quedaba de un hombre que había desaparecido en el tiempo sin dejar rastro. Y ahora, ese hombre, ese recuerdo, ese silencio, parecía haber despertado. Esteban cerró el libro con cuidado, como si le estuviera pidiendo disculpas al papel. No dijo nada, pero en su mente comenzó a repetirse una idea que no pudo callar el resto del día. No quería venganza, solo que lo vieran. ¿Alguna vez tocaste algo que no sabías que estaba cargado de memoria? Escribe sí en los comentarios si tú también crees que el olvido es una forma de muerte. No esperó a que amaneciera por completo. Aún con el cielo cubierto de neblina y las calles desiertas, Esteban salió de casa con el cráneo envuelto en una manta gruesa y las manos apretadas en torno a él como si sostuviera algo frágil. Caminaba sin mirar a los lados, con los pasos firmes y el rostro tenso. No tenía dudas del destino, sabía exactamente a dónde iba. Al llegar al panteón, no saludó al velador de la entrada. Pasó directo, como si no hubiera nadie más en el mundo. Cruzó los pasillos entre tumbas en silencio, sin prisa pero sin vacilar. Al fondo, la puerta metálica del osario parecía esperarlo. Estaba cerrada, pero al tocarla, se dio con el crujido de siempre, esta vez sin resistencia. Dentro, el aire era aún más denso, una humedad pegajosa, como si todo respirara con lentitud. Esteban no encendió la luz, no funcionaba hacía años, pero ya no necesitaba ver. Conocía cada rincón de ese cuarto. Se arrodilló frente a la estantería del fondo, donde la caja 416C solía estar. Empujó las que la rodeaban, quitó el polvo con la manga y la colocó otra vez en su lugar. Abrió con cuidado la tapa destrozada y, con el respeto de quien limpia una tumba, volvió a acomodar el cráneo entre los demás huesos. Lo hizo sin apuro, como si cada movimiento fuera parte de un gesto más grande que él mismo. Ordenó los fragmentos dispersos, emparejó la caja, envolvió algunos restos en papel viejo que encontró en un rincón. Cuando terminó, bajó la cabeza y permaneció en silencio. No rezó, no sabía cómo, nunca lo hizo, pero dentro de él, cada segundo de quietud era una forma de pedir perdón, no por robar ni por mentir, sino por haber cruzado una línea que no entendía hasta ahora, la del olvido. No era que aquel hombre quisiera asustarlo, solo quería no desaparecer del todo. Volvió a cerrar la caja con cuidado, la empujó hacia el fondo y colocó otras por delante como estaba antes. El osario volvió a parecer lo que siempre fue,
Pero Esteban ya no era el mismo. Salió sin mirar atrás. El viento en el rostro ya no dolía. Los sonidos del exterior no parecían tan lejanos. A cada paso sentía el peso aligerarse, pero no por completo. Había feito o que precisaba ser feito, mas a paz ainda non viría. Estás aquí porque no puedes dejar de escuchar esta historia. Comenta "aquí sigo" si sientes que lo que estamos contando no se te va de la cabeza. Andrea volvió a la capital unos días después. El receso había terminado y debía regresar a las clases. En su despedida, abrazó a su padre con fuerza, como siempre hacía, aunque esa vez su gesto fue más largo, más silencioso. Tal vez presentía algo, o tal vez simplemente evitó hacer preguntas que ya no necesitaban respuesta. Una semana más tarde, Esteban recibió una llamada suya. Era de noche. Él acababa de cenar solo en la cocina cuando el teléfono sonó. Andrea sonaba animada, con esa voz que a veces lo hacía olvidar todo lo oscuro del mundo. Le contó que una compañera del curso, hija de un médico forense, le había conseguido una pieza auténtica para su práctica. Un cráneo real, antiguo, de colección privada, con documentación y permisos oficiales. Ahora sí, todo en regla, papá, dijo con alivio. Ya no tengo que preocuparme por buscar nada más. Esteban apretó el teléfono contra el oído. Su voz tardó un poco en salir. Qué bueno, hija. Me alegra mucho, respondió. Fingió una sonrisa que nadie vio, pero por dentro algo se le estremeció. No le dijo nada sobre lo que hizo. No mencionó el osario, ni el regreso nocturno, ni el frío que siguió sintiendo desde entonces. Tampoco habló de los días en que el viento parecía susurrarle por las rendijas de la casa, ni del perro que, aunque volvió a su letargo habitual, no volvió a mirar a nadie a los ojos. Solo se limitó a escucharla, a dejar que hablara sobre sus clases, sus nervios por los exámenes y lo que planeaba hacer el siguiente semestre. La dejó hablar y cuando colgaron volvió a quedarse en silencio. Desde entonces volvió a su rutina, al cementerio, a las mañanas húmedas, a las herramientas desgastadas, al almuerzo en solitario bajo la sombra de los cipreses. Pero algo ya no era igual, porque cada vez que pasaba cerca del osario, bajaba la mirada. No era miedo, era respeto, un reconocimiento nuevo por ese espacio que antes solo era parte de su trabajo. Ahora entendía que ese cuarto no contenía huesos, guardaba historias suspendidas, nombres que no llegaron a escribirse, ecos de vidas que, si no se cuidan, terminan repitiéndose en los rincones más fríos de la noche. Y aunque no lo dijera, aunque no lo compartiera con nadie, él sabía que aquel hombre, el sin nombre, el olvidado, le había enseñado algo, que hay cosas que no quieren ser vistas, solo respetadas. Si esta historia te hizo bajar la mirada en algún momento, deja un respeto en los comentarios. Algunas presencias no gritan, pero se sienten. Los días siguientes se repitieron como ecos conocidos. Abrir la reja oxidada al amanecer, cruzar entre lápidas húmedas, limpiar hojas secas, revisar nombres borrosos en placas que nadie visita. Esteban volvió a ser el mismo de siempre, al menos por fuera. Pero cada vez que pasaba frente a la puerta del osario, algo dentro de él se contraía. No se detenía, no miraba, solo bajaba la cabeza y seguía. Como quien aprende, a la fuerza, que hay lugares donde uno no entra con los ojos abiertos. Nunca volvió a hablar de lo ocurrido. Andrea jamás preguntó por aquel cráneo, y él tampoco tocó el tema. Era como si ambos hubieran entendido, sin necesidad de palabras, que había algo en esa experiencia que no debía ser contado. No por vergüenza, sino porque simplemente no se podía explicar. Canelo, el perro, murió semanas después. Una mañana de marzo, Esteban lo encontró acostado en el rincón donde solía mirar al fondo del patio. Estaba tranquilo,
con los ojos cerrados, como si, después de todo, hubiese descansado por fin. Esa noche, Esteban se sentó en la sala sin encender la luz. Escuchaba el viento pasar entre las rendijas de la ventana. No pensaba en fantasmas, no imaginaba apariciones, solo recordaba el olor del osario, la textura del cartón húmedo, el silencio espeso que habitaba aquel lugar donde nadie entra, pero donde todo se queda. Aprendió que hay errores que no hacen ruido, pero pesan como una lápida, que lo que no tiene nombre no está vacío, y que a veces lo más aterrador no es lo que aparece, sino lo que uno mismo despierta sin querer. A la mañana siguiente volvió a trabajar. Colocó flores en una tumba abandonada, enderezó una cruz de madera podrida, reparó una placa rota con sus propias manos. Y al pasar por el osario sin mirar, dijo en voz baja: «Gracias por dejarme ir». Porque ahora lo sabía. Aquel hombre no quería venganza, solo no quería desaparecer del todo, y a su manera lo había logrado. Esteban siguió su camino entre las tumbas, como lo hacía desde hacía más de 20 años, pero algo en su andar había cambiado. Ya no caminaba solo entre los muertos. Ahora sabía que algunos de ellos, los que nadie nombra, los que nadie reclama, todavía tienen algo que decir, y él ya había aprendido a escuchar. Si llegaste hasta aquí, deja un «aquí estoy» en los comentarios, porque a veces el simple hecho de leer ya es una forma de no olvidar.